boca, apagarme. Pero yo siempre insisto y sigo, no me asusto, no me enojo, no me acobardo. Pero siempre quieren engañar, borrar mi Dentro del ciclo de entrevistas internacionales, hoy tenemos el gusto, el honor de presentar, que lo va a presentar mi colega Juan Cruz, a un ex ministro de Economía del Perú, ex parlamentario, presidente de los ex parlamentarios, y lo que a mí me agrada más que es un aprista, es un miembro del APRA, del partido fundado por Haya de la Torre. Le pasamos la palabra, el micrófono al colega Juan Cruz. Adelante. Muchas gracias, doctor. Hoy tenemos de invitado al ex ministro de Economía del Perú. Fue diputado 2 veces por el departamento de Cajamarca y sobre todo lo más importante, fue una persona cercana al líder indoamericano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en 1924 en México y en 1930 en Perú. Un gusto saludarlo, doctor Carlos Rivas Dávila. Muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad de poder dialogar con distinguidos periodistas y sobre todo la emoción que me embarga cuando usted menciona la figura del líder continental Haya de la Torre, fundador del APRA, hace 96 años en Ciudad de México y en Perú en 1930. La verdad que es un líder para América, sobre todo el abanderado de la justicia social de Pan con Libertad. A sus órdenes para las preguntas que ustedes estimen conveniente realizar. Carlos, ¿qué nos puedes decir brevemente de quién es Víctor Raúl Haya de la Torre, este líder latinoamericano o indoamericano, como él gustaba llamarla? Bueno, la vida de Haya de la Torre realmente es impresionante, no solamente por la lucha interna en el Perú, que se enfrentó a las dictaduras y al poder económico y militar de los años 30, sino sobre todo porque enarboló una doctrina en defensa de los más desposeídos, la justicia social y el pan con libertad. Es decir, no puede haber libertad sin pan, ni pan sin libertad, como ocurrió en las dictaduras. Pero él no solamente fue un forjador de doctrina y de una filosofía del espacio-tiempo histórico, sino que al mismo tiempo, justamente por esta lucha tan dura contra los poderes de la época en Perú, fue desterrado muchas veces, pero tuvo también la oportunidad de estar en los países más avanzados, recoger sus experiencias, sobre todo de la Revolución Rusa, o primero de los antecedentes de la Revolución Mexicana de 1910, todavía por supuesto, pero sí de ahí en el Congreso Antiimperialista en Bruselas, en Italia, bueno, en Roma y en muchos países, y sobre todo visitar casi todos los países de América Latina defendiendo estos ideales de la justicia que hasta ahora sigue vigente, sobre todo en lo que significa la integración continental, la única arma, como él señalaba, de enfrentar al poder económico en esa época que era Estados Unidos, y indudablemente la hegemonía continúa, pero siempre unidos todo lo podemos, él decía, desunidos como países no lo lograremos. Y ahora creo que con esta situación de la pandemia es más evidente esta necesidad de la integración latinoamericana. Perfecto, doctor Carlos Rivas Dávila. Antes de formularle mi pregunta, voy a pedir que escuche durante 10 segundos cómo Haya de la Torre era, después de muerto, era un hombre muy querido y era idolatrado por las masas. Largamos, directores, estos 10, 15 segundos
cuando hablan del propósito de Haya de la Torre, que usted acaba de repetirlo. ¿Lo tenemos? ¿De una vez? Las caderas de la isla, en la tierra de Lisa, el sol ilumina, porque Dios, y es que Dios a la gloria le cambió de nombre. Mi saludo a todos los peruanos. Para con ellos jamás me escucharon. Les dijeron, no escuches a Alan García porque te puede convencer. Esa fue la mayor objeción que se me hizo. Apaga el televisor que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. Déjeme explicar. En democracia son las razones, son los argumentos, es la libertad, son las cifras, son los datos con los que se discute, no las pasiones, no las invectivas, no los montajes, no las patrañas, no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista. Le pido a esa juventud que me escuche, porque tiene el corazón abierto sin encono ni maldad. Y le digo que me escuche, porque yo soy aprista. Hasta el minuto 2 con 20 segundos, cuando el expresidente Alan García Pérez, reconocidísimo militante del APRA, a una persona a la cual yo he estudiado y he seguido mucho, lo que estábamos mostrando en este momento es como lo que se denominó en su momento el mejor discurso de la historia del Perú, de la historia latinoamericana. En el minuto 2:20, él dice, en voz propia, dice el propósito de Haya de la Torre, que era tener un país con pan y libertad para todos. Vamos, escuchemos por favor, ¿ya? Nuestra tierra, una patria de pan con libertad para todos los peruanos. Doctor Por eso, Rivas Dávila, ¿escuchó usted cómo el público, cuando parafrasearon el propósito de Haya de la Torre, estalló en júbilo, en alegría, mostrando así la casi veneración que le tienen al líder histórico del APRA? No solamente el discurso de Alan García, sino el privilegio que tuvimos junto con Alan, un grupo de jóvenes de aquella época, recibimos las enseñanzas directas de Haya de la Torre y fuimos sus discípulos y la última generación que él nos formó. Yo tuve el privilegio de ser ministro de Economía y Finanzas y presidente de la República, pero antes de eso, cuando había la dictadura en Perú, nosotros enfrentamos a ello y Haya de la Torre nos envió a prepararnos. A Alan lo envió primero a España, en la Complutense en Madrid y después en la Sorbona y París. Yo estuve enviado por Haya de la Torre en Costa Rica en la formación de cuadros y líderes juveniles. Pero sobre todo aprendimos de Haya de la Torre no solamente su filosofía, su conducta de honestidad, de honradez a toda prueba y el ejemplo moral que dio no solamente al Perú, sino a todas las generaciones de América, porque esa es la forma que hoy, sobre todo, debe primar cuando han perdido los valores morales y cuando las épocas de corrupción están imperando en nuestras sociedades. Yo creo que la doctrina y el mensaje de la Torre y lo que recoge Alan García continuará por las futuras generaciones, porque sobre todo es un mensaje de honestidad, de justicia social, de pan con libertad y sobre todo la defensa de los más necesitados, de aquellos que no tenían quien proteja ni luche por ellos. Gracias y nos sentimos muy emocionados en esta entrevista por eso. Otro aspecto que me caló profundamente en mi corazón, no hace creo que un año murió otro de los líderes históricos del APRA que yo vi, seguí. ¿Cómo? ¿Alguien me trae ese nombre? Armando Villanueva. Puede ser porque fue enterrado incluso cerca de donde se encuentran los restos del líder histórico del APRA, Haya de la Torre.
Otros actos que me conmueven es el valor, la esencia, la convicción, la formación de Alan García Pérez, quien técnicamente se suicidó, pero algún día será reivindicado y ese suicidio va a pasar a ser una especie de asesinato de Estado por la persecución indebida, por la persecución a causa de algunos delincuentes que hacían unas delaciones premiadas y porque en ese momento y ahora en el Perú hay un hambre increíble por meter preso a los presidentes y a los expresidentes. ¿Usted qué opina de la figura de Alan García Pérez, de su gobierno, que usted fue parte de él? Fue uno de los primeros presidentes que discurseaba sin leer discurso. Nunca olvidaré, lo tengo en mi retina, el día en que Alan García Pérez asume por primera vez el gobierno en el Perú y hace un discurso magistral sin necesidad de leer un discurso como se estilaba antes. Sí, indudablemente la oratoria de Alan García no era impactante, no solamente para la juventud, sino para el pueblo peruano, y lo acaba de decir, mucha gente decía, por favor, no escuchemos a Alan porque nos convence. Pero más que el poder de convencimiento de la oratoria elegante y brillante que tenía Alan García, sobre todo las ideas y la defensa que siempre, como un discípulo privilegiado y el más cercano a la Torre, supo encarnar el pensamiento, lamentablemente se entendió en el Perú, y las fuerzas oscuras, sobre todo el poder económico y de la corrupción, hicieron que a él se le achaque cosas que jamás cometió y que la historia misma la comprobará. Y él tomó una decisión que nadie esperaba, sobre todo por dignidad, para no caer en los esbirros de quienes simplemente querían endilgar a otro personaje político y bajar las calidades históricas que Alan García con el tiempo irán creciendo, tal igual como de los grandes hombres de América Latina que con el tiempo han sido reconocidos por su valía y por la entrega a favor de la lucha de los más desposeídos de nuestro país. El hacer lo que hizo el doctor Alan García Pérez se requiere de mucho valor y mucha convicción, que solamente los vemos en los grandes como Salvador Allende, Alan García Pérez y un famoso sacerdote que después de una serie de torturas, en primera instancia se lo tomó como suicidio y después de hacer un estudio, en realidad lo que fue un asesinato de Estado, digamos, producto de todo lo que venía. Entonces, y actualmente, ¿cómo ves esta inestabilidad política que hay en el Perú? 3 presidentes en una semana, 4 o 5 presidentes presos, uno prófugo como es el famoso Toledo, los esposos Nadine, Heredia, Humala, el Pedro Pablo Kuczynski con detención domiciliaria, Alberto Fujimori, como diría Alan García, el experto en montaje y patrañas, y otros, se están preparando otros juicios. ¿Qué opina de esta situación inestable? ¿Usted cree que más temprano que tarde volverá el APRA para dar estabilidad económica, política y social al pueblo del Perú? Por supuesto, pero en principio recojo sus expresiones tan realistas y certeras que usted acaba de mencionar, porque en realidad hay un deterioro de la clase política en el país sin excepción. Y eso justamente por el fenómeno tan nocivo y dañino, así como el COVID-19, que es un virus que ha afectado la salud y la vida de las personas. En el Perú, como en muchos países, también hay el virus de la corrupción que ha llegado a casi todos los estamentos de la sociedad peruana y especialmente la clase política que
se inclinó de rodillas frente a la empresa Odebrecht, corruptora, que ha generado justamente todos estos problemas que estamos viviendo actualmente y cuyo menciones acaba usted de señalar, en el sentido de que casi todos los presidentes, movidos por la tentación del poder económico tan fugaz que lo es, pero prefirieron el enriquecimiento a costa justamente de los cargos públicos que llegaron a ostentar. Pero frente a este panorama, ahora que estamos ya próximos a un proceso electoral cercano en el mes de abril, tenemos una excelente candidata, una mujer luchadora cuyos padres también fueron parlamentarios con uno y sobre todo seguidores de la doctrina de la Torre. Creo que es la esperanza de un nuevo renacer en el firmamento peruano que signifique volver a brillar la estrella del APRA y con ello justamente sacar esta situación tan dura. Por eso que nos combaten, por eso que el APRA fue siempre enemigo no solamente del poder económico, sino de aquellos que se escudan justamente para mantener los privilegios del poder. Seguiremos luchando, seguiremos combatiendo y estoy seguro que en un momento el pueblo peruano tendrá que darnos la razón. Como ahora está sucediendo, un presidente de izquierda que realmente, y de izquierda radical, que incluso puso hace unos días como ministro de Estado, ministro del Interior, a quienes tenía familiares directos del genocida Abimael Guzmán y militante de Sendero Luminoso, que menos mal fue defenestrado, pero justamente esto está demostrando al pueblo peruano ahora que con ellos nos vamos al abismo. Y esto creo que la historia está señalando que con esa gente el Perú no puede salvarse. Tenemos que buscarnos a las posiciones democráticas, a las posiciones que reivindiquen la lucha por la justicia, por la libertad y sobre todo en el ejemplo de la Torre de honradez y de transparencia en el manejo de los recursos públicos de nuestro país. El nacionalismo que predicaba, profesaba y vivía Aya de la Torre era un nacionalismo puro, lejos de cualquiera que se llama cualquier chauvinismo. La pregunta, ¿usted cree que los nuevos líderes mantienen este nacionalismo puro en el APRA? Pero no era solamente el nacionalismo de querer del amor a la patria, era un nacionalismo continental en defensa de nuestros países, en defensa justamente del atropello que en esa época era con el imperialismo y después han venido a venir con las transnacionales que siguen el mismo camino. Vivimos una etapa de la globalización y de la era del conocimiento. Sin embargo, las prácticas colonialistas, las prácticas del oligopolio y de los grandes monopolios transnacionales siguen vigentes. Y nuestros países siguen siendo importadores casi todos de materias primas y no hemos pasado a la siguiente etapa de un proceso de industrialización y de desarrollo tecnológico, que es lo que más necesitamos en estos momentos, en esta etapa de la humanidad que estamos confrontando actualmente, ¿no? Si usted analiza, doctor, ex ministro, ex parlamentario, ex presidente de los ex parlamentarios, líder aprista sobre todo, en estos momentos y siempre de la historia, Perú y Bolivia han sido pueblos hermanos por muchas razones. Hemos tenido inclusive una confederación Perú-Boliviana y hemos tenido un verdugo común, como aquel que nos privó de nuestro acceso al mar y se entró al norte del Perú a destruir los ingenios de azúcar y izaron la bandera chilena en la plaza de Lima. Siendo tan hermanos, teniendo enemigos o verdugos comunes, ¿qué es lo que está haciendo falta para que haya una mayor integración entre el pueblo peruano y el pueblo boliviano? Efectivamente, usted acaba de señalar y de reconocer el encuentro histórico permanente de identidad y de hermandad entre Perú y Bolivia. Todo nos
casi nos une en cuanto a características de idiosincrasia, de idioma, de costumbres, de todas las riquezas naturales y el potencial de cada uno de nuestros países. Pero yo creo que Bolivia tiene sobre todo el derecho, y en algún momento de la historia tendrá que ser reivindicado para volver a recuperar el mar que por circunstancias históricas lo perdió con esos avatares, como bien usted lo señala. La Confederación Perú-Boliviana fue justamente una muestra de esa hermandad que debió mantenerse para enfrentar al enemigo que, como bien sabemos, era por apropiarse de la riqueza del guano y del salitre en aquellas épocas. Pero en algún momento yo creo que las nuevas generaciones, peruanas y bolivianas especialmente, estarán prestos para poder recuperar el mar que ahora todavía sigue cautivo y en la entrega por parte de un país vecino que, como todos sabemos, pues se apoderó de estas riquezas. Pero había también, no olvidemos, detrás de ellos el poder de Inglaterra, que le interesaba justamente para poder ser el fertilizante básico para el desarrollo agrario de los países de Europa. Es indudable las palabras que usted dice. No solo hemos perdido nuestro litoral ahora cautivo de Bolivia, sino ustedes, los hermanos peruanos, han perdido buena parte de su territorio, como decir Arica. Inclusive ya se le querían entrar, se le entraron a su espacio marítimo y ustedes tuvieron un fallo de la Corte Internacional de la Haya, en la cual le restituyó miles y miles de kilómetros cuadrados de espacio marítimo, fundamentalmente rico en la pesca. Así es, ¿no? Es muy cierto. Pero yo creo que a futuro estas reivindicaciones históricas tendrán que devolver no solamente los territorios que ahora con la globalización pues prácticamente tenemos fronteras, pero sí el patrimonio que con justo derecho corresponde a nuestros países, para facilitar sobre todo las exportaciones, para facilitar las transacciones económicas y impulsar con eso el crecimiento y el desarrollo económico de Bolivia y de nuestros países, sobre todo en la salida al Pacífico. Perú, Bolivia y la Argentina tienen muchas cosas en común, así como en un momento el Perú entrega el puerto de Illo para que sea usado, construido y manejado a los bolivianos, cosa que vamos a agradecerle eternamente al Perú y al pueblo peruano, pero ahora están prestos a terminar el tren bioceánico para que nuestras exportaciones, en lugar de estar saliendo por territorios usurpados, salgan a través de territorio peruano. Está muy avanzado, le comento, y ustedes deben saber el proyecto del tren bioceánico, ¿no?, que uniría Santos con Hilo, creo. Eso yo creo que va a ser una gran ayuda, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una salida natural, no solamente para sacar los productos de Bolivia hacia el mundo entero, sino también tener y aprovechar lo que con toda generosidad fraternal de hermandad Perú se dio la parte de Hilo y además poder disfrutar de la parte marítima a fin de facilitar justamente las transacciones económicas y no continúe aislado nuestro hermano país de Bolivia. Yo creo que ojalá con el presidente Luis Arce Catacora esta situación de la integración binacional se incremente, facilite estas relaciones y al margen de los presidentes que podamos tener y pueda ser elegido en el mes de abril, y ojalá pudiera ser nuestra compañera Nidia Vilches por el APRA, impulsar justamente esta salida natural hacia el exterior con el pueblo boliviano y otra cosa que usted también ha mencionado, el pueblo hermano de Argentina, cuyo representante en el periodismo y es el distinguido amigo
Juan Castañas, que está aquí presente acompañándonos, porque con con Argentina nos une también una fuerza histórica desde San José de San Martín, que justamente en el mes de julio celebraremos 200 años, y quien proclamó la independencia del Perú y el rompimiento de la subordinación frente al colonial español fue José de San Martín, hermano mayor, el libertador de América y sobre todo de nuestra patria. Similar acto de generosidad, de hermandad, hizo el pueblo de la nación argentina y ha puesto a disposición de Bolivia un puerto también para tener acceso por la hidrovía Paraná, Paraguay, y es en Mendoza precisamente donde también Bolivia tiene la opción de alcanzar el mar, el océano Atlántico y a través del Perú el océano Pacífico. Bolivia, Perú y la Argentina son un eje que nos unen muchas cosas. No así, digamos, como podría ser Brasil, Paraguay y Chile, digamos, ¿no? Entonces, eso se ve, eso se ha visto, y obviamente que para nosotros es un honor poder hablar con políticos y estadistas de su talla. Adelante, Juan Cruz. Sí, todo quedó más que claro por lo que dijo con respecto al APRA, pero hay que aprovechar que Carlos Rivas es economista. ¿Cómo era la concepción filosófica y económica de Víctor Raúl Haya de la Torre? Bueno, el pensamiento de la Torre podemos distinguirlo en dos grandes fases del ideario aprista. Uno es la filosofía del espacio-tiempo histórico que señala y que nos ubica justamente en cada realidad que no se puede trasladar, sobre todo los planteamientos que en Europa pretendían hacer a través del socialismo y del comunismo internacional. América es América muy diferente en su contexto y en sus procedimientos históricos. Pero al mismo tiempo consideramos también dentro del planteamiento doctrinario de la lucha social, no solamente las reivindicaciones internas en el espacio-tiempo histórico del Perú, sino sobre todo el proceso integracionista de unidad continental, justamente lo que enarboló en uno de los 5 puntos ahí de la Torre, la integración de América Latina, lamentablemente por también intereses económicos no ha podido fructificar desde el Pacto Andino, después la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y la Alianza para el Pacífico, que justamente lo sugirió el compañero presidente Alan García, integrado por países de México, Colombia, Chile y Perú, que es el proceso más avanzado en cuanto a las condiciones y las transacciones de carácter económico. Es el mensaje integracionista de la unidad, de la defensa continental, cuya obra también, junto con el antiimperialismo y el APRA, son elementos fundamentales y temas de lectura obligada, porque ahí se señalan los grandes lineamientos de lo que debe representar el partido político, la defensa del Estado, lo que significa la gran transformación de nuestros pueblos, desarrollando lo mejor de nuestras riquezas naturales y no siendo explotados, y venía el planteamiento de saber negociar con el capital extranjero, pero no en condiciones de subordinación como él nos señalaba, sino en igualdad, porque tanto los países desarrollados necesitan de los países subdesarrollados, como los subdesarrollados necesitan de los países más avanzados. Es reciprocidad y un equilibrio la que debe existir, y no lo que ha venido sucediendo hasta la actualidad, de desequilibrio total, de una hegemonía de quienes tienen el poder económico y el potencial internacional frente a nuestros países que desunidos lamentablemente negocian individualmente las transacciones económicas, sociales y la ayuda internacional, que seríamos poderosos si es que volviéramos con este criterio integracionista vigente de Haya de la Torre, que me permite a través de su pregunta expresarlo en este importante. Muchísimas gracias. En la despedida, permítame poner
en la pantalla un retrato y quiero que usted, doctor Rivas, me diga, póngalo al doctor Rivas también, ¿qué es lo que siente cuando ve a este hombre? Bueno, no solamente emoción, sino respeto y admiración a un gran pensador peruano y latinoamericano. Esa fotografía justamente está reflejando lo que acabamos de señalar, el pensamiento universal de Aya de la Torre para defender América Latina, para defender a nuestros países y sobre todas las cosas con un principio básico, la justicia social a favor de todos y sin ninguna hegemonía de poder económico, político, religioso o de otra naturaleza. Primero están la defensa de la integridad de nuestros países, el desarrollo económico y social y la justicia social por sobre todas las cosas. Ha sido realmente para mí una entrevista muy especial y me siento honrado de haber compartido con distinguidos periodistas, como el caso de vuestra persona y de Juan Cruz, que hoy día ha permitido no solamente recordar la presencia, la vigencia de Aya de la Torre y de su pensamiento, sino sobre todo de asumir el compromiso de continuar esa línea de trabajo, de conducta y de lucha social hasta cuando nosotros podamos seguir existiendo y nos dé la vida la divina providencia. Yo creo que con justicia social, de pan con libertad, será siendo la bandera de nuestro pueblo. Terminamos hasta siempre, no sin antes decirle y expresarle mi homenaje desde el fondo del corazón a este gran hombre como fue Aya de la Torre y mi admiración y respeto hacia el otro gran hombre que ya no nos acompaña, que es el doctor Alan García Pérez. Hasta siempre, doctor Carlos Rivas. Hasta siempre, Juan Cruz Castiñeira. Muchas gracias. Gracias. Gracias.